Placer para mí estar en comunicación con ustedes. Le doy la bienvenida a todos quienes se van conectando y a quienes desde temprano están acompañándonos en esta transmisión. De repente, si nos damos cuenta que hay pequeños errores técnicos, por favor, ténganos paciencia. Esto es en vivo y lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Así que muchísimas gracias, Elsa, por la presentación. Creo que me toca el trabajo más difícil, que es dar continuidad a todo lo que fue la presentación de Viviana, ¿verdad? Estos 2 días con una presentación excelente que mucha gente estuvo aprovechando, mucha gente estuvo realmente participando con ella, aprendiendo muchísimo, porque esta es una retroalimentación, ¿verdad? Hablábamos con Viviana, esto nosotros enseñamos y también aprendemos de la gente, de la experiencia de la gente, del día a día. Entonces, le doy la bienvenida a todos quienes se van conectando. Ya veo acá mensajes de personas que desde temprano nos están escribiendo. Aquí saludo a Claudia Rivas. ¿Verdad? Muy buenos días desde Asunción, Asunción presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También Yamila Grance dice buenos días para todos. Un placer para mí estar en comunicación con ustedes. Quiero un poco que me vayan escribiendo si me escuchan bien, si cómo amanecieron el día de hoy, ¿verdad? Un día tan hermoso hoy que nos regaló el Creador. A ver si es que podemos dar un retorno a esto, si realmente me escuchan bien, para poder arrancar y en honor a la puntualidad de todos quienes se van conectando. Se escucha muy bien, dice Yamila, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos proyectando la presentación. Quiero que también que me digan si ven bien la presentación. Saludos, se escucha perfecto, dice James Rosal. ¿Cómo están? Desde San Lorenzo, Yamila, bienvenida. Luana Aguada. A ver si hay más mensajes. Aquí sí, la gente está escribiendo, está participando. Esto va a ser bastante dinámico. O sea, la idea es que nosotros podamos participar, así como dijo Elsa, de que podamos realmente aprovechar esto. Buenos días, Ivonne. Dice desde el sur del país, desde Encarnación. Un aplauso acá al equipo, el equipo completo. Estamos acá aplaudiendo, dando la bienvenida. Súper bien, dice Claudia. Bienvenida, Luana. Bueno, arrancamos en honor a la puntualidad nuestro tema persuasión y negociación. Así como habíamos visto ayer con Viviana, realmente es importante la comunicación, ¿verdad? Ustedes escucharon todo el proceso de comunicación que ella estuvo mencionando, también mencionó las barreras que existen en la comunicación, ¿verdad? Y detrás de cámaras hablábamos con Viviana de las nuevas barreras de comunicación que se van presentando, que así como avanza la tecnología, también se van desarrollando barreras tecnológicas que no permiten una buena comunicación. Entonces, hablábamos de un ejemplo bastante simple, pero que tiene un trasfondo bastante enriquecedor. ¿Verdad? Hablábamos acerca de enviar un emoji desde un aparato iPhone, de un iOS, a un Android, donde el mismo emoji quizás no tenga el mismo significado o quizás el Android no reconozca o viceversa ese mismo emoji. Entonces, ahí ya hay una barrera tecnológica de la comunicación. Quizás quisimos comunicar algo específico que pueda eso englobar en un emoji, ¿verdad? Pero no se transmitió el mensaje tal cual. Entonces, eh, así como dije, la tecnología va avanzando, pero también las barreras se van suscitando. Entonces, presentes de Ñembucú, Sandra Liliana Centeno. Muchísimas gracias también desde Ñembucú, Pilar, ¿eh? Desde también del sur oeste del país. Realmente estoy muy contento de estar con ustedes. Este tema es bastante apasionante. No tengan miedo ni vergüenza de preguntar, de interrumpir, de pedir, levantar la mano. Eso sí, le voy a pedir que puedan, dentro de lo que es las funciones de Zoom, puedan levantar la mano. Así el equipo se encarga de habilitar el micrófono. Pueden interrumpirme cuando quieran. También vamos a estar leyendo los chats constantemente. Vamos a hacer pequeñas dinámicas. Con la primera dinámica, ustedes ya se van a sorprender y van a decir, ¿qué es esto? Pero realmente la explicación que vamos a dar a esta dinámica es bastante enriquecedora. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, seguro que conocen a este personaje. A ver si me ponen en los comentarios si conocen a este personaje.
Hola, Yanni, ¿cómo estás? ¿Todo ok? Dice, muchas gracias. A ella ya ponen risitas, dice que ellas se están riendo de la imagen. Por favor, esto no tiene que ver con mi edad, ¿verdad? Yo disfruté de este programa televisivo, pero no tiene que ver con mi edad. No, mentira. Eh, a ver si conocen a este personaje y podemos un poco compartir rápido, hacer una pincelada rápida de lo que queremos transmitir con esta dinámica. A ver si hay más comentarios más abajo. A ver. Doña, Doña Clorinda dice, no, yo creo que Clorinda es una ciudad de Argentina, ¿verdad? Bueno, pero creo que entiendo el mensaje. Es Doña Florinda, sí mismo, del programa del Chavo del Ocho. La Chilindrina sería, dice, asistente anónimo, ¿verdad? En realidad es Doña Florinda, ¿verdad? Es parte, la Chilindrina también es parte del... Graciela dice Doña Florinda, sí mismo. Bueno, arrancamos rápido la explicación y la dinámica que queremos hacer con lo que es Doña Florinda. Seguro que conocen, como dije, a este personaje. Saben un poco describir cuáles son sus características. La mamá de Kiko dice Gianni, más específico, ¿verdad? Entonces, quisiera un poco que me pongan en los comentarios o si quieren habilitar el micrófono quizás, que puedan describir a esta señora, ¿verdad? Dentro del personaje de Doña Florinda, que puedan ustedes describir cómo era esta señora dentro de la ficción. A ver si se anima alguien aquí en los comentarios o habilitando el micrófono para que sea esto dinámico. Vamos a despertarnos con esto. A ver. Están acá los participantes, a ver si podemos elegir alguno que pueda darnos una descripción de la personaje. Aquí, por ejemplo, tenemos a Telvina Esteche. Acá James dice es una persona sobreprotectora, tal cual. Solange, ¿qué tal Solange? ¿Cómo estás? Dominadora. Y Argel dice, tal cual. Buenísimo. ¿Alguien más que se anima? Una persona más, a ver. Le tenemos a Gabriel Sotelo, Eder Aranda. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Bueno, así mismo como venían diciendo ustedes, tiene unas características muy marcadas este personaje dentro de la ficción. Dice, Gianni se creía superior a los demás en el vecindario, dice. Así mismo, todas las respuestas son válidas porque realmente es así. Y entre paréntesis quiero comentarles que soy un fan, pero de los más fans de Chespirito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los personajes él los inventó. Toda la ficción lo inventó él. Todos los personajes tienen un significado y todos los personajes reflejan realmente un perfil de una persona dentro de la sociedad. Entonces, así como bien dijeron en las respuestas, así de siempre conseguía todo eso. Asimismo, como decían en las respuestas, era una persona muy sobreprotectora. Lo que nosotros podemos percibir como público, veíamos que era sobreprotectora, que era una persona muy argel, decían aquí en los comentarios, era una persona que no se llevaba bien con los demás y por sobre todo se sentía superior a los demás. Pero quiero preguntarles si ustedes saben la historia de Doña Florinda dentro de de la ficción, ¿verdad? Ustedes saben que ella es una persona viuda, ¿verdad? Ella quedó viuda. Su marido, don Federico, era un marino, ¿verdad? Que salía a la mar durante 3, 4, 5, 6 meses y en uno de sus viajes ya no volvió. Contaban en la ficción de que no volvió porque le había tragado un pez, ¿verdad? Y dentro de los chistes decían que descansaba en pez y no en paz, ¿verdad? Eso como un chiste interno ahí de la ficción, ¿verdad? Pero a lo que voy es que toda esta historia de vida que tiene Doña Florinda es lo que ella refleja en el exterior, ¿verdad? Se dan cuenta cómo ella, en cierta manera, siente envidia de su vecino Don Ramón, por ejemplo, que el Don Ramón ni trabajaba, pero era feliz. El Don Ramón quizás no era la mejor persona del mundo, pero ella guardaba cierto rencor ante cualquier error de Don Ramón, ella le cacheteaba, le pegaba, cualquier confusión había y era Don Ramón el culpable. Entonces había un resentimiento que ella sentía en contra de él. En cierta manera, esto refleja cómo ella se sentía frustrada en su vida. ¿Por qué? Porque veía que los otros eran felices y no precisamente porque tenían lujos, no precisamente porque tenían dinero,
Ella tenía dinero, ¿por qué? Porque era una persona jubilada, o sea, el hecho que su marido haya fallecido le dejó una pensión, ella tenía dinero. Entonces, por eso es que su hijo Kiko tenía todos los lujos, tenía los mejores juguetes y cosas así. Entonces, ella transmitía ese mensaje. Voy a leer aquí los comentarios. Dice, cariñosa con su tesorito, agresiva con don Ramón, dice, tal cual. Creo que sale un poco entrecortado la transmisión, dice. Vamos a mejorar, Raúl. Quizás también se deba a otros motivos, ¿verdad? De repente se corta la comunicación cada tanto, dice. Vamos a ir mejorando. Así que aquí el equipo está trabajando arduamente ya desde temprano, desde las 5 de la mañana. Y puede ser también una cuestión de la distancia, ¿verdad? Quizá el internet de cada uno, ¿verdad? Porque aquí me dice el equipo que para nosotros no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, seguimos explicando lo de doña Florinda. Entonces, ella refleja fielmente lo que ella siente por dentro. Algunos lo llamarían amargura, algunos lo llamarían frustración, pero ella refleja en su forma de ser y en su forma de actuar con los demás este sentimiento que tiene. Pero ¿qué pasa? En medio de todos esos sentimientos aparece un personaje que es el profesor Girafales, ¿verdad? Uno dice, el romance eterno que nunca fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la ficción era su enamorado, pero yo les digo, nunca se confirmó si realmente eran pareja, nunca se confirmó si realmente ellos estaban enamorados o simplemente era una cuestión de gustos. Pero lo que sí podemos entender de esa relación es que era el escape que ella tenía a la situación en la cual se encontraba. Entonces, era como que veía llegar a su Salvador cada tanto y ofrecía algo que a ella le gustaba. En este caso, estaba simbolizado con la tacita de café. ¿Verdad? Era algo que a ella le gustaba, lo cual ella quería compartir con aquel que le traía algo diferente para su vida. Entonces, era como dije, un escape para ella y donde ella sentía realmente que ese momento era el momento para ella. O sea, es donde ella se sentía plena. Eterno pretendiente, dice James Rosal, tal cual. Entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué estamos hablando de doña Florinda? ¿Qué tiene que ver esto con persuasión y negociación con atención al cliente? Realmente lo que hicimos en este ejercicio es describir a una persona según lo que nosotros podemos percibir desde afuera, lo que nosotros podemos ver según la información que tenemos, pero no sabemos el trasfondo de las cosas, no sabemos qué es lo que la persona tiene por dentro y cómo reacciona, porque es un efecto de acción y reacción a estímulos que tiene ella. Entonces, dentro de lo que es la persuasión y negociación, nosotros vamos a interactuar con personas. No sabemos cómo son esas personas, no las conocemos. Si estamos en atención al cliente, aquí en las oficinas del viceministerio de MIPIMES, vemos llegar a personas de todo tipo, por decir de alguna manera. Vemos personas que vienen de distintas partes de la geografía del Paraguay, quizás, y no sabemos qué trasfondo, qué historia hay detrás. Entonces, así como decía muy bien explicado ayer por Viviana, no sabemos si con una sonrisa nosotros podemos alegrarle el día a esa persona. No sabemos que despersonalizando, decía Viviana, el problema, sacándonos nosotros de la ecuación, podemos ser quizás lo mejor de la persona en ese día. Entonces, me dicen aquí que se está entrecortando la transmisión, porque acá... ¿Me pueden decir en los comentarios si se sigue escuchando o se sigue entrecortando la transmisión, por favor? Si se corta, dice. Estamos poder mejorar aquí la transmisión, porque aquí el equipo me dice que no hay inconvenientes desde nuestra emisión de la señal.
Bueno, ahora creo que volvemos con la emisión de la señal. A ver si me confirman. Estuvimos modificando algunas cositas aquí en la configuración. Por favor, si me confirman aquí en los comentarios. Está mejor la señal, dice Yanni. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Me contaban ayer que había muchos cortes de energía en varias partes del país. Ahora sale bien, dice Reiner, muchas gracias. Sí, ahora sí, dice James. Me contaban que el día de ayer hubo muchos microcortes de energía en todo el país, así que creo que estamos sintiendo un poco los efectos de eso. Bueno, como dije, haciendo un resumen rápido de lo que queríamos transmitir con este mensaje de este personaje, es que realmente a veces nosotros percibimos información de la que tenemos acceso nada más, de lo que vemos de afuera. Y quizás podemos describir a las personas según cómo actúa, pero nunca nos ponemos a pensar de que actúa de una forma como un efecto de acción y reacción, que tiene algo detrás, que tiene una historia quizás, que tiene un, que tiene preocupaciones, problemas y que en cierta manera eso repercute en su forma de expresarse. ¿Y por qué tenemos que saber estas cosas? Me dirán. La verdad que una persona que está en atención al cliente, que está en el mostrador de ATC, del Viceministerio de MIPYMES, que recibe personas de todo el país con distinta formación, quizás algunos saben un poco más, otros saben un poco menos, pero no sabemos eh, qué tipo de pensamientos pasan por su mente. No sabemos qué tipo de problemas tienen. Quizás no hay ni tiempo de conocer. Pero lo cierto y concreto es que nosotros tenemos que despersonalizar, decía Viviana ayer, el problema, salir de la ecuación y darnos cuenta que el problema no somos nosotros quienes atendemos a los clientes, sino quizás son ellos que ni siquiera ellos se dan cuenta de las respuestas a los estímulos que tienen. Entonces, por eso es importante lo que hicimos, esta dinámica de conocer la personaje y por sobre todo de que nosotros podamos aprender a poder captar información sin que la otra persona siquiera se dé cuenta. Para el efecto, estamos haciendo este curso donde vamos a aprender muchas técnicas de poder, como dije, captar información con pequeños gestos inclusive que tenga la persona en el rostro o quizás con palabras que pueda utilizar esta persona. Así que avanzando un poquito en la presentación y sin perder mucho tiempo, espero que le haya gustado esta dinámica y que quizás seamos un poco más analíticos a la hora de mirar cada cosa que pasa por nuestra mente, cada programa de televisión inclusive que podemos nosotros llegar a mirar. Bueno, pasamos a la siguiente página de nuestra presentación. Quisiera un poco leerles qué ustedes interpretan de lo que es persuasión. Así rápido vamos a hacer, en honor al tiempo también. ¿Qué es para ustedes persuasión? ¿Qué concepto ustedes tienen acerca de esto? ¿O qué se le viene a la mente, verdad? Quizás crecimos con un concepto de esta palabra, pero vamos a ir analizando cada respuesta, vamos a ir analizando un poco la palabra desde otra óptica. Ver si alguien participa aquí en los comentarios. Aquí le tenemos a Diana Tillería, Dionisio Acosta, Eder Aranda, Camila Jiménez. Cecilia Morlas dice capacidad de convencer, bastante válido, sí. Influir, tal cual. Creo que es convencer a alguien sobre una idea que se tiene, dice Carlos Toledo. Bastante válido también. Otra persona, Lorena y Fran dice influir. A ver, otra persona por ahí. Estamos acá para aprender, como dije, no tengan miedo ni vergüenza de preguntar porque estamos para aprender. Persuasión, dice Reiner, la habilidad de influir en una persona o grupo para cambiar sus actitudes, comportamientos o puntos de vista. Tal cual. Y ahora yo les pregunto, ¿el hecho de persuadir significa coaccionar? Porque si uno analiza desde el lado de que una persona puede influir en otra, quizás pueda convencerle de cosas que ni siquiera sean ciertas. Si vamos a tomar la definición como algo general. Eder Aranda dice hacer.
María Graciela dice, inducir a otra persona a creer o realizar una acción. Bastante válido. Hacer cambiar de actitud o pensamiento, dice Eder. Así mismo. Coaccionar es ejercer presión, dice. Así mismo. Pero como dije, sí, Gabriela Huille. Pero como dijimos, si tomamos esa definición como influyendo en una persona, que una persona pueda influir en el pensamiento de otra, podríamos decir también que es coaccionar por el hecho de que, en cierta manera, con nuestra técnica de persuasión podemos presionar a la persona para que cambie su forma de pensar. Es un hilo bastante delgado que tenemos que tener en cuenta. Yo le estoy haciendo esta consulta del concepto que ustedes manejan para que después del análisis de toda la explicación del curso podamos tener una conclusión final, que podamos aprender realmente a qué se refiere la persuasión y después con toda esa información y deslindando todo tipo de pensamientos errados del concepto, podamos entrar en lo que es negociación, porque parte fundamental de una negociación es saber persuadir. Así que vamos a ir viendo eso. Bueno, vamos a dejar picando ahí la definición de persuasión. Vamos a quedarnos con lo que dijimos, con todas las respuestas. Dice, Reiner, la coacción implica utilizar fuerza o violencia. Dice. Así mismo. Pero tendríamos que definir otra vez qué tipo de violencia. Si es fuerza física o psicológica, quizás. Hay muchas formas de fuerza y violencia. Nadia Isabel dice ejemplo si vieron la película Focus con Will Smith y Margot Robbie. Dice. Sí, tal cual. Dice María Graciela, coaccionar es obligar, dice. Tal cual. Mediante la persuasión no creo coaccionemos a alguien, o al menos no directamente. La persona cambia su punto de vista con las ideas que le proporcionemos. Bastante válido, Carlos. Eh, quiero entender que tu explicación tiene que ver con el argumento que uno pueda respaldar con la eh, proposición de una idea, ¿verdad? Con la propuesta, mejor dicho, de una idea eh, bien argumentada para poder convencer a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Uno no cambia su forma de pensar solamente porque le piden. Así que siempre tiene que haber un argumento de por medio. Bueno, como dije, vamos a dejar picando la explicación de este concepto para poder entrar en algo mucho más profundo que es el pensamiento humano. Así que vamos para la siguiente. Yo soy coach en programación neurolingüística. Seguro que alguno ya escuchó acerca de esta herramienta que hoy día está cobrando mucho más fuerza por el hecho que se da cuenta la gente que es necesaria para entender muchas de las cuestiones que ocurren a nuestro alrededor. Así que dice James Rosal, convencer a una persona de una idea, tal cual. Entonces, explicaba que la programación neurolingüística tiene que ver con lo que nosotros tenemos en la mente, como una programación que tenemos en la mente acerca de situaciones que nos tocó vivir, que en cierta manera marcaron nuestra vida y que eso fue programando a modo de una computadora, ¿verdad? Cuando nació esta herramienta, la neurolingüística, de la programación neurolingüística, la PNL, como dicen muchos, era una época en donde había un pensamiento floreciente del hombre, en la década del 70, donde un programador, digo bien, informático y un lingüista de la época, alguien que estudiaba el lenguaje, un fonoaudiólogo, que estudiaba mucho el lenguaje y el pensamiento de las personas, empezaron a conversar dentro de un bar, ¿verdad? Dentro de un... Y decían, ¿cómo la mente humana se parece a una computadora? Porque la computadora uno la programa con información, le introduce información, eso se procesa y eso tiene un resultado. La mente también es lo mismo. Uno puede introducir mediante el aprendizaje o mediante las vivencias de una persona, puede, puede en cierta manera programar información en la mente. Eso se procesa y por ende tiene un resultado. Y vamos a lo que es el nombre de esta herramienta que es programación, como dijimos, introducir información, neuro que tiene que ver con la mente y lingüística que es el lenguaje. Entonces, así como la computadora se le introduce información y, y ella puede procesar y emitir un lenguaje o un resultado, también nosotros como resultado, mediante nuestro lenguaje, podemos evidenciar en cierta manera lo que tenemos en la mente. Toda esa programación que tenemos en la mente lo podemos expresar por el lenguaje. Si alguna vez escucharon o alguna persona les dijo
que somos esclavos de nuestras palabras, yo creo que no le mintieron. Y hay otra frase que reza también que dice que la boca dice lo que en el corazón abunda. Cambiemos esa palabra corazón por mente. Entonces, las palabras, la boca pronuncia todo aquello que abunda en la mente. Uno no puede escapar a su pensamiento porque con su pensamiento expresa sus ideas. También algunas personas le habrán dicho, lo dije sin pensar. Y es completamente errado también. Uno no puede decir algo sin haberlo pensado. Quizás no se percató que pensó lo que dijo, pero todo el lenguaje, todo lo que podamos llegar a pronunciar, tiene un proceso mental anterior. Así que, como dije, vamos a analizar mucho el pensamiento humano y vamos a llevar mucho más profundo lo que es entender a las personas y atender a las personas y por sobre todo darnos cuenta de que somos el resultado de nuestros pensamientos. A ver si es que hay más mensajes. Si está todo claro hasta el momento, por favor díganme si voy demasiado rápido, si voy muy lento, si está aburrido. Por favor, háganme saber que vamos a ponerle mucho más energía, ¿verdad? Si le parece interesante el tema que estamos abordando. Bueno, vamos avanzando en nuestra presentación, ¿verdad? Y por favor díganme si es que hay problemas técnicos también. No hay ningún problema, vamos a interrumpir y vamos a ver qué podemos solucionar. Bueno, como dijimos, así como la computadora, la mente humana también recibe información, pero es importante saber cómo percibe la mente humana esa información, cómo realmente el ser humano puede recibir aquello que ve en su exterior, ¿verdad? Que ve, escucha. Entonces, podemos decir, súper importante el tema, dice Gabriela, así mismo. ¿Cómo percibimos la información? No hay secreto aquí. Sabemos que nosotros tenemos 5 sentidos y que gracias a esos sentidos nosotros podemos tener una geolocalización, ¿verdad? Gracias a la vista podemos ver lo que nos rodea, recibimos información. Gracias al oído podemos escuchar, también recibimos información. ¿Verdad? A lo que tocamos, a lo que degustamos, también recibimos información. Pero es importante saber que cada uno de los sentidos tiene una función tal que nos ayuda a geolocalizarnos, como dije. Dicen los médicos, ¿verdad? Los otorrinolaringólogos, de que si uno no tiene el oído al 100% o directamente es sordo mudo, ¿verdad? Le cuesta un poco tener equilibrio, por ejemplo, en el cuerpo. Porque increíblemente, gracias al oído, nosotros podemos equilibrarnos, podemos caminar en línea recta, podemos en cierta manera percibir el espacio. Si por algún motivo un día nos despertamos sin tener la capacidad de escuchar, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder estar en pie. Y usted dice, ¿por qué tiene que ver el oído con eso, verdad? Pero es así como funciona el cuerpo humano. Es todo un proceso, ¿verdad? Es un sistema en donde cada uno aporta lo suyo en, en pos de un todo, de que se pueda realizar una, una función tan básica que es caminar, ¿verdad? Entonces, como dijimos, dentro de la PNL nosotros conocemos a los sentidos como el VACOG, ¿verdad? Que es básicamente la vista, o sea, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico que tiene que ver con los movimientos y el tacto, parte, en parte también con la vista, pero lo que se refiere a ver movimientos. Entonces, lo que es el olfato y lo que es el gusto. ¿Por qué es importante saber cómo percibimos la información? O mejor dicho, cómo percibimos o mediante qué sentidos percibimos. Porque vamos a entrar en una parte súper importante de cómo nosotros podemos identificar que la persona tiene un sentido dominante. O sea, cada uno de nosotros tiene los 5 sentidos, pero en cierta manera un sentido destaca sobre el resto. Y la persona piensa y actúa en base a ese sentido dominante que tiene. Sabemos que, por ejemplo, una persona ciega de nacimiento desarrolla otros sentidos, como lo auditivo. Tiene una audición mucho más desarrollada que otro tipo de personas. Entonces, es porque en cierta manera el organismo suple, ¿verdad? La falencia de uno de los sentidos. Entonces, si ellos pueden desarrollar un sentido, ¿por qué una persona
normal, por decir de alguna manera, por supuesto, no podría desarrollar también sus sentidos. No podría, en cierta manera, usar técnicas que le ayuden a poder desarrollar sus sentidos y destacar mucho más su sentido dominante. Este sentido dominante nosotros lo tenemos de nacimiento. Y como dije, respondemos y pensamos en base a este sentido dominante. Bueno, avanzamos. Si nosotros recibimos información mediante los sentidos, obviamente esta información nueva va y choca con otro tipo de información que ya está almacenada en la mente. O sea, no es que va y se encuentra sola en este depósito de información, por decir de alguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros desarrollamos, gracias al aprendizaje, unos filtros mentales que nos permiten, en cierta manera, filtrar, valga la redundancia, esa información que estamos recibiendo. Entonces tenemos tres tipos de filtros mentales que en cierta manera actúan en el momento oportuno. O sea, en el momento en que se da la situación, involuntariamente estos sentidos se van activando, por decir así. En primer lugar, tenemos el sentido dominante, mejor dicho, el filtro mental de borrado o eliminación, donde si una persona nos dice una información que quizás la mente interpreta que es irrelevante para nosotros, directamente elimina. Aquí les puedo dar un ejemplo de una persona que quizás es un zapatero, un emprendedor zapatero, que va a la oficina del viceministerio de MIPYMES, quiere emitir su cédula de emprendedor, ¿verdad? Y de su registro, por supuesto, y le empiezan a dar requisitos que necesita un electricista. Entonces, directamente esta persona su filtro de borrado de eliminación va a activar y nada de lo que escuche le va a servir. Nada de lo que escuche va a tomar como información válida. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo suyo, no tiene que ver con su profesión. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que conocer esto? Es porque desde el lado nuestro, desde el lado de la atención al cliente, tenemos que saber que una persona no va a captar toda la información si no le interesa, si interpreta que no es relevante. Entonces, yo creo que con gestos uno se puede dar cuenta si a la persona le interesa o no lo que le estamos diciendo como información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos paliar esa situación? ¿Cómo nosotros podemos, en cierta manera, al darnos cuenta de que la persona no está entendiendo, cómo nosotros podemos hacer de que este filtro activado no actúe? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es expandir, en cierta manera, la conversación, ¿verdad? Y decir, si él tiene borrado eliminación, decir, ¿qué es lo que usted quiere? ¿En qué yo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo guiar? Usted es zapatero, ¿le gustaría que esté registrado como un emprendedor dentro del viceministerio, que usted tenga su cédula? Entonces nosotros le vamos relatando aquello que él ni siquiera sabe que necesita. ¿Por qué? Porque quizás no tiene la formación suficiente o quizás vino por obligación, quizás la persona que le comentó le dijo, mira, tenés que ir ahí, ahí te van a ayudar. Entonces, tenemos que guiarle en cierta manera. Después existe otro filtro que es el de distorsión, donde la persona escucha una parte de la historia, de la información, y qué es lo que hace la mente en ese momento cuando se activa el filtro de distorsión. Lo que hace la mente es completar la información que falta. Entonces, conozco a muchas personas, por supuesto, de que con poca información quizás ellos puedan entender lo que la otra persona quiere, que es una virtud que se puede desarrollar. Pero hay veces en donde la persona misma que viene a consultar cosas en el viceministerio escuchó de que hay una cédula de inscripción. Escuchó, alguien le dijo, pero le dijo que se paga 1 millón de guaraníes. ¿Por qué? Porque la persona escuchó por ahí que se paga, que parece que es 1 millón. Entonces, como que está distorsionada la información y esa información que recibió la persona ya está distorsionada, ¿verdad? Ya está modificada. Y en cierta manera lo que hizo la mente de la primera persona que transmitió la información es completar una información que quizás no estaba del todo completa. Es decir, pero ¿cuánto me va a costar? Y creo que es 1 millón. O sea, no había ni seguridad ahí. Pero en cierta manera la mente completó. Porque la mente no puede estar, la información no puede estar ahí picando nada más. La mente tiene que buscar la forma de completar esa información.
¿verdad? Y mucha gente me dice, ¿verdad? A veces algunos medios de comunicación, por ejemplo, no tienen toda la información de algo y buscan completar esa información para que puedan transmitir el mensaje, porque así incompleta no transmiten absolutamente nada. Entonces tiene que completar para tener quizás la primicia, ¿verdad? De la información y completan ellos y transcurridos los hechos y más información van decantando hacia lo que es real, ¿verdad? Y no precisamente hacia lo que ellos dijeron. Ellos mismos en cierta manera, se contradicen a esa información porque ellos buscaban tener la primicia y buscaban completar la información. La mente de estas personas actuó de esa forma para poder completar. Y muchos dicen eh, lo que dice la gente allá en la calle, ¿verdad? Y siempre lo que dice la gente en la calle, en parte es cierto, pero hay que entender realmente el mensaje real de lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos paliar esta situación de una persona que viene con una información errónea o quizás medias verdades con respecto a su solicitud? Podemos preguntarle las fuentes. O sea, ¿quién te dijo? ¿Y en qué contexto te dijo? ¿Verdad? No es lo mismo que una persona haya entrado en su negocio y le haya explicado cómo funciona el tema de la cédula MIPYME o cómo funciona el asesoramiento del viceministerio, ¿verdad? Y que haya sido en un contexto serio y no haya sido quizás en una ronda de tereré o quizás en un saludo en la calle de vereda a vereda, donde quizá el contexto no sea el mejor como para que uno pueda recibir una información tan importante. Entonces, en cierta manera, ¿cómo paliamos la distorsión de la información? Es preguntando las fuentes. ¿Quién te lo dijo? ¿O en qué contexto te lo dijo? Bueno, el tercer filtro tiene que ver con la generalización, que es lo que más se da en la gente. Cuando escucha una información y ya generaliza. Siempre el ejemplo que pongo para explicar lo que es el filtro mental de generalización tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que sufrimos durante el encierro, durante la pandemia, y que uno hablaba con una persona, con un emprendedor en la calle, y ese emprendedor le decía, mira, vos sabés que está muy difícil la situación. No estamos vendiendo nada, todas las ventas caen, los clientes no nos pagan. Entonces, después íbamos y hablábamos con otro emprendedor y nos decía, mira, está difícil, no le estoy pagando a mis proveedores, ya no me quieren dar mercaderías. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pagando, porque no estoy vendiendo. Entonces, hay como una situación negativa que vamos replicando y escuchando en varios de los emprendedores. Entonces llega a cierto punto donde nuestra propia mente va validando esa información y donde ya generalizamos de que la situación es completamente negativa y que todo es un desastre. ¿Qué pasa cuando uno le pregunta al que vendía tapabocas en la pandemia? Obviamente no te iba a decir que la situación estaba difícil, ¿verdad? También al que vendía alcoholes en gel, lo que vendían las mascarillas estas transparentes, no sé cómo se llama. ¿Verdad? Obviamente, quizás fueron los mejores meses y años, ¿verdad? De su negocio y no te iba a decir, no te iba a evangelizar con su miseria, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Te iba a decir, no, vos sabés que estoy vendiendo más que nunca. Entonces, te das cuenta de que la situación determina realmente una realidad. No es general, pero tendemos siempre a generalizar las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos paliar esta situación donde un filtro mental de generalización se activa? Es preguntando, haciendo una simple pregunta y tomando el ejemplo de la pandemia. Preguntándole, ¿es real la situación negativa de los emprendedores o solamente tu rubro? Entonces, como que ahí expandimos la posibilidad de las cosas, las eternas posibilidades que hay y la persona abre su mente y realmente piensa, no, fíjate que solamente mi rubro es el que está teniendo este problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o sea, qué es lo que hacemos, con qué intención lo hacemos? Es para que la persona pueda expandir su mente y pueda ver todas las posibilidades que tiene. Si otras personas pudieron reinventarse, cambiando inclusive de rubro, ¿por qué esa persona no lo haría? Entonces, eso es un asesoramiento. Eso es lo que nos toca a nosotros como viceministerio, ¿verdad? Como la oficina de MIPYMES, asesorar a las personas y que ellos se sientan protagonistas, ellos se sientan importantes, como decía Viviana ayer, que ellos se sientan como
el actor principal de las funciones de todo ese viceministerio. Entonces, si quedó claro, me lo dicen por favor aquí en los comentarios, en el chat. Por favor, quiero interactuar con la gente. Si queda claro con los ejemplos también. O si hay algo más que aclarar, si está llegando bien la señal, si no le estoy aburriendo con todo este desarrollo. Veo 62 personas conectadas. 64 ya ahora, ¿eh? Va subiendo. Un poquito. Y me encanta que sean de todo, de toda la ciudad del país, inclusive. Decían Encarnación. Ayer veíamos que había gente de Concepción. A ver si hay alguien de Concepción el día de hoy también compartiendo con nosotros. A ver, Zunia Agüero, Nélida Gómez, Agustín Jiménez, Alice González, Amanda y Fran. Francisco Cabrera, ¿cómo estás? Para mí está excelente la explicación y clara, dice. Por favor, díganme si voy muy rápido. De repente el tiempo que tenemos también no es mucho, así que tenemos una explicación un poco extensa todavía y después vamos a entender por qué estamos aprendiendo todo esto, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Bueno, seguimos entonces. Como dijimos, la interpretación de los filtros mentales, ¿verdad? De cómo nosotros podemos paliar las situaciones haciendo preguntas claves, ¿verdad? Borrado eliminación, es decir, un poquito, quizás, contame más, o sea, qué es lo que realmente necesitas y por sobre todo de que esa información que nosotros también le brindemos tenga que ver con lo que a él le interesa, ¿verdad? Que podamos ver con lo que él realmente quiere. Aquí hay gente que está levantando la mano que quiere habilitar el micrófono. A ver si el equipo nos ayuda. Nelly Dazuni y María Graciela. Si es que quieren hablar al micrófono. No hay problema en interrumpir. Aquí estamos para aprender. Como dije, esto es una reciprocidad. Yo aprendo de ustedes y ustedes de mí. A ver, a ver. No tengan, no tengan miedo de hablar. Nélida, ¿estás por ahí? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Nélida, ¿estás por ahí? Ya se fue otra vez Nélida. Bueno, nos quedamos con Suni también que alzó la mano por ahí. Doris O'Higgins también alzó la mano, quiere comentar algo, parece. No hay problema, te escuchamos. Aquí el equipo ya está habilitando los micrófonos de las personas que alzan la mano. Agustín también, a ver si alguien se anima a pronunciar unas palabras. No tengan vergüenza ni miedo, estamos para aprender. Sonia Yala desde Concepción, Concepción presente, aquí el equipo. Está bien el ritmo dinámico, dice María Graciela, muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces. Como digo, pueden interrumpir en cualquier momento. Aquí el equipo ya le habilitó a Agustín, por ejemplo. Te toca, Agustín, desde tu configuración de Zoom, habilitar nada más tu micrófono si querés decir algo para nosotros. Aquí te escuchamos todos. Estamos 64 personas atentas a lo que nos quieras decir, ¿eh? Bueno, seguimos entonces. Con distorsión, dijimos que paliamos la situación preguntando la fuente. ¿Quién te lo dijo? ¿O dónde lo supiste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Verdad? ¿Cómo realmente llegaste a esta conclusión? ¿Verdad? Si nos damos cuenta que la información está a medias verdades, entonces, también el filtro mental de generalización, ¿verdad? De preguntar específicamente si afectó directamente a la persona, ¿verdad? Según el ejemplo que dimos de la pandemia, o si la persona está diciendo eso porque una sola persona le dijo que se cobraba 1 millón de guaraníes por tener la cédula y ustedes saben que no es así. Y que por eso ya generalizó de que cómo así no van a ayudar al emprendedor que está empezando. Ustedes más que nadie saben todo lo que la gente dice y escucha por ahí, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros aclarar esas dudas. Bueno, avanzamos.
Estamos explicando acerca de, como dije, de todo lo que tenga que ver con la mente humana, de la programación, pero es importante que sepamos que nuestro cerebro está dividido en tres, ¿verdad? Pero a la par tenemos una clasificación de dos, vamos a decir, dos partes, ¿verdad? Por un lado tenemos el cerebro reptiliano, que dentro de la psiquiatría se lo denomina así. El cerebro reptiliano es aquel encargado de la supervivencia humana, ¿verdad? Es aquel cerebro que se activa en el momento que la persona necesita salvar su vida. Así tal cual, así como están escuchando. Necesita salvar su vida. ¿Por qué tan extremo tan extrema la explicación? Y es simple, es un cerebro que se fue desarrollando durante el proceso de evolución del hombre, donde si nos ponemos a imaginar, el hombre antes pasaba por situaciones difíciles de supervivencia, donde se enfrentaba a quizás grandes bestias, donde se enfrentaba a peligros de salud, ¿verdad? Quizás de hambre, de sed. Entonces, tenía que desarrollar su cerebro una forma de supervivencia donde tenga que salir airoso de las situaciones. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro reptiliano? Y el ejemplo que siempre doy es el de un amigo, ¿verdad? Que en una situación extrema que le tocó vivir, una situación negativa, donde a él le asaltaron, ¿verdad? Y él es gordito, así como yo, ¿verdad? No es nada atlético, pero me contaba él que en una situación extrema como esa, quisieron asaltarle y él corrió como si fuera un maratonista, ¿verdad? Y pudo salvarse de la situación. Pero él decía, a mí me sorprendió, ¿por qué? Porque yo no soy atlético, yo ni siquiera hago ejercicio, pero como corrí parecía Usain Bolt, me decía, ¿verdad? Conocen a Usain Bolt, era uno de los corredores más grandes de la historia en 100 metros libres. Entonces, o sea, el cerebro reptiliano se activó y todo el cuerpo respondió a esta activación. Entonces hizo cosas que él no estaba acostumbrado a hacer. Obviamente después sintió todos los dolores del cuerpo por hacer pero en ese momento quizás este cerebro pudo activarse y pudo, en cierta manera, eh, diseminar por el cuerpo toda la adrenalina posible que le ayudase a esta persona a poder correr y poder salvarse de la situación. Entonces, les quiero explicar algo que yo sé que le va a sorprender en base a este cerebro reptiliano, es la explicación de dónde surge el estrés o qué es el estrés propiamente dicho. Habíamos dicho que este cerebro se activa en un momento donde hay peligro o donde hay mucha presión, ¿verdad? Pero ¿qué hacían estas personas en el momento de escapar a la situación? Obviamente agarraban y corrían, ¿verdad? Se escondían. En pocas palabras, trataban de evadir la situación para salvar su vida. ¿Qué pasa con nosotros hoy día cuando nos toca estar frente a una computadora en el trabajo o por las situaciones sociales o en la facultad o quizás por problemas de trabajo también? Nos toca estas situaciones extremas de vida o muerte, pero no tenemos esa opción de salir corriendo. No tenemos esa opción de poder salir airoso de la situación únicamente escondiéndonos o únicamente eh, evitando la situación. Tenemos que aguantar, tenemos que tener inteligencia emocional como para poder aguantar la situación, de poder sobrellevar la situación y ahí se genera el estrés. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos pide hacer algo que finalmente lo reprimimos. Entonces ahí sentimos el dolor de cuello, ahí sentimos el dolor del hombro, de la espalda, ya me duele ya la ciática, ya me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo me pide una cosa y yo no puedo darle. Entonces, como dije, esto le va a sorprender. ¿Por qué? Porque así actúa el cerebro humano. Después tenemos el cerebro neocortex, que es el cerebro racional de esta división que tenemos, que es el encargado de todas las ideas, de todo el aprendizaje, de lo que estamos activando ahora, ¿verdad? Aprendiendo de todo esto, estamos activando full lo que es el cerebro neocortex y lo que nos ayuda en cierta manera a que nosotros podamos eh, captar esta información y que podamos ayornarnos con todo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos también el cerebro límbico o límbido,
que es de las emociones, ¿verdad? Tiene que ver con las emociones, el cerebro que controla todos los sentimientos que tenemos, controla hasta el hambre, ¿verdad? Porque el hambre es considerado un sentimiento y no precisamente algo corpóreo nada más, sino también es un sentimiento que nace desde la mente. Entonces, este cerebro límbido o límbico se encarga un poco de controlar todos los sentimientos, el amor, el miedo, la ira, todo lo que tenga que ver con sentimientos. Hablé hace rato de que estas tres clasificaciones, o sea, estas tres partes, después nosotros podemos agrupar en dos principales, que es el cerebro consciente y el inconsciente. Todo lo que es consciente es lo racional, como dije, el neocortex es lo consciente y lo inconsciente entonces es el límbico o límbido y el reptiliano. Y a ellos les pregunto, si nosotros tomamos las decisiones con la parte racional o irracional del cerebro, y le digo la respuesta rápida. Nosotros tomamos las decisiones desde el inconsciente, desde el subconsciente. Comparemos a esto como si fuera un autor material y un autor moral del crimen, por decirlo así, ¿verdad? Demasiado extremo me parece mi ejemplo, ¿verdad? Pero hay un crimen y hay un autor moral y un autor material. El autor moral es el inconsciente, el autor material es el consciente. Eso quiere decir que hay una alta dependencia entre ambas conciencias. Para que se pueda tomar la decisión y el cerebro consciente pueda tomar una decisión propiamente dicha, tiene que acudir a lo que hay en el inconsciente. Y vamos a comparar este inconsciente como un ropero donde tengamos toda la información guardada. Entonces, cada vez que el cerebro consciente tiene que tomar una decisión, tiene que recurrir a este ropero. Y si el ropero está completamente desordenado, que hay papeles de aquí, papeles de allá, todo mezclado, ¿qué le parece, qué tipo de decisiones le parece que va a tomar? Si las fuentes están desordenadas. Bueno, entonces, obviamente las decisiones que se tomen van a ser completamente erróneas, completamente equivocadas, y es el momento donde decimos por qué hice eso, por qué lo que hice eso, por qué tomé esta decisión y me salió mal. Es porque toda la información que yo, así como dije hace rato, toda esa programación de toda esa información que recibí durante toda mi vida, yo lo estoy guardando en este ropero. Y cada vez que yo necesito tomar una decisión, tengo que recurrir a ese ropero. Entonces yo no pude siquiera captar una información de calidad. No pude tener una información real y que me sirva en el momento adecuado. Y ahí voy de vuelta a los filtros mentales. ¿Qué información estamos recibiendo? ¿Y qué tipo de filtros estamos teniendo que no nos ayuda a recibir la información como tal? Y quizás no nos percatamos de que esa información era importante y porque no estábamos preparados o entrenados mentalmente, no la recibimos. Entonces, es una pregunta que les hago para poder analizar, para que cada uno pueda realmente darse cuenta de la importancia de entrenar la mente, de que podamos tener técnicas que nos ayuden a aprender cosas nuevas y que nos ayuden a poder mejorar nuestras capacidades, ¿verdad? Sigan escribiendo en los comentarios, vamos a ir leyendo de a poquito, ¿verdad? Si quieren también activar el micrófono, sin problema, aquí el equipo ayuda. Seguimos. Una consulta, no tengan miedo de preguntar. Así como dijimos, el cerebro consciente es la pequeña partecita que se ve aquí de este iceberg y el inconsciente es aquello que nadie ve y que solo nosotros sabemos, ¿verdad? Así que una cuestión de analizar cómo estamos recibiendo información. Entonces, dijimos hace rato que teníamos un sentido dominante. Y aquí es la parte principal que nos toca a nosotros como interpretadores de información o interpretadores, ya en este caso, de personas, porque vamos a empezar a analizar a las personas y captar información sin que la persona se dé siquiera cuenta de que estamos captando propiamente esa información. Entonces, dijimos que tenemos un sentido dominante que cada uno responde a ese sentido dominante. Si es un sentido dominante visual, nos vamos a percatar que la persona, cada vez que nos va a mencionar una sola palabra, esa persona mira para arriba, mira al techo, ¿verdad? Es una característica principal de este tipo de personas que tienen este sentido dominante. Miran siempre al techo. Antes de emitir un comentario, es como si fuera que busquen inspiración, ¿verdad? Mirando al arriba. Entonces, cada vez que van a responder una pregunta, miran hacia arriba. Entonces, esa ya es una característica, pero por sobre todo lo que a nosotros nos compete dentro de esta explicación y dentro de lo que es la programación neurolingüística, tiene que ver con lo que la persona pronuncie con palabras. O sea, nosotros podemos saber qué sentido dominante tiene la persona con las palabras que utiliza. ¿Por qué? Porque como dijimos hace rato, uno
con las palabras que utiliza o con las palabras que se expresa es lo que tiene en la mente. Y ahí evidencia realmente cuál es el sentido dominante que tiene. ¿Y qué palabras utiliza una persona de sentido dominante visual? Todas las que tengan que ver justamente con este sentido. Es decir, llega una persona, como ejemplo digo, llega una persona a la recepción, al ATC del viceministerio y de MIPYMES y dice, quiero que me muestres, vamos a analizar esto que voy diciendo, quiero que me muestres los requisitos que necesito para tener mi cédula MIPYMES. A ver, mostrame tu catálogo, mostrame. ¿Será que si me mostrás, si vemos todas estas cosas, esto me va a ayudar realmente a poder realizar este trámite? Entonces, toda esta frase que dije tenía que ver con lo visual. Mostrame, a ver. Entonces, utilizó palabras que son de sentido dominante. A este tipo de personas, con una explicación magistral, no vas a poder convencerle de absolutamente nada, ¿verdad? Solamente mostrándole imágenes, mostrándole quizá un catálogo, una hoja donde digan los requisitos, ahí la persona va a captar la información. Pero ¿cómo uno se dio cuenta de que esa persona tenía un sentido visual dominante? Es por las palabras que utilizó. Lo mismo cuando es auditivo, ¿verdad? La persona va a utilizar palabras y hay una característica principal también en el rostro y en los ojos de la persona de sentido auditivo, es que mira a los costados. Es como si fuera que tiene un sentido de persecución, digo yo, ¿verdad? Porque mira a los costados siempre cada vez que va a pronunciar una palabra, ¿verdad? Entonces, sentido dominante auditivo también utiliza palabras referidas al sentido que tienen que ver con la escucha. Es decir, me contaron que aquí es la oficina del viceministerio de MIPYMES. Me comentó un amigo o escuché hablar acerca de tal cosa. O sea, siempre usa palabras que estén relacionadas al auditivo. Entonces la persona de atención, en este caso, no va a utilizar un argumento o una estrategia argumental para entablar una conversación con la persona si no está encaminada a este sentido. Es decir, vamos a ver al ejemplo de lo visual. A lo visual le mostrábamos imágenes y hojas donde están los requisitos. A este no le vamos a mostrar nada. Solamente le vamos a ir diciendo a viva voz qué es lo que necesita. Y quizás lleve el papel. Pero sabes que va a agarrar el papel, va a doblar y va a poner dentro de su carpeta. Eso en el mejor de los escenarios. Quizás se vaya y utilice para otra cosa el papel. Pero una vez que le dijiste, ya captó la información y ya aprendió. Entonces, por eso es importante que podamos reconocer qué tipo de sentido dominante tiene la persona. Quizás podemos reducir tiempo vital, ¿verdad? En donde vemos una cola larguísima de personas y que insistimos con una sola persona y mostrándole la imagen y no está captando la información porque nosotros quizás no nos dimos cuenta qué tipo de sentido dominante tiene. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos esfuerzo. Por último, el sentido dominante kinestésico, personas que tienen mucho de características de tocar las cosas, ¿verdad? De palpar. O sea, nos damos cuenta que llega luego al escritorio y ya agarró lo ya mi bolígrafo, ¿verdad? Ya está jugando con mi bolígrafo, ya está con la hoja, doblando la esquinita de la hoja. Entonces nos damos cuenta que es kinestésico, ¿verdad? Ya le gusta tocar. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir una persona que es kinestésico y te va a decir, ¿cómo es la cédula? A ver, es de plástico, es de cartón, ¿cómo es la cédula? O sea, ¿cómo es el certificado que me dan a la par de la cédula? O sea, va a ser una persona que quiera no solo tocar, sino ver también quizás, porque el kinestésico también tiene mucho de todo, ¿verdad? Entonces, pero su principal característica es que quiere tocar las cosas, quiere ver la resistencia. Y les cuento que toda esta explicación de los sentidos dominantes se usa mucho en ventas. Mañana vamos a tener una explicación con Betania Mongelos acerca de las ventas. Importantísimo que esto tengamos en cuenta en el momento que uno haga ventas. ¿Por qué? Porque esto le sirve muchísimo a los vendedores para saber cómo hacer una estrategia de ventas para su cliente, ¿verdad? Para, como dije, para reducir tiempo vital, ¿verdad? Y esfuerzo. Entonces, para ir directamente a las bases y directamente a las pequeñas fibras de la persona para convencerle. No sé si queda todo claro hasta ahora. Tenemos todavía una hora. Entonces, vamos bien, creo, en el tiempo. ¿Alguna pregunta aquí con el chat? Quiero interactuar porque creo que hablo demasiado, ¿verdad?
Me gustaría también escucharles, leer sus comentarios. Si le gusta esta parte que para mí es súper importante, porque como dije, atender clientes no es fácil, pero si uno puede entender cómo piensan las personas o cómo actúan las personas con pequeños gestos, se hace mucho más fácil. A ver, alguien en los comentarios, así mismo. Y por sobre todo, ¿cuáles son las funciones que cumplen ustedes, verdad? Si realmente atienden personas, si están en el departamento de informática, ayer escuché con Viviana que algunos son informáticos, algunos están en departamentos que quizás no atienden al público, pero hablaban en ese momento del público interno, ¿verdad? Del cliente interno, que era tu compañero de trabajo. Algunos decían de que utilizan estas características para hablar con su jefe. Solange dice espectacular todo. Qué magnífico. Me encanta leer este tipo de mensajes. Algunos dicen que esto se utiliza para pedir un aumento al jefe también. O sea, esto es parte de la negociación. Uno sabe que al jefe no, con palabras quizás no le convenzas, pero con mostrándole tus gastos quizás, y es visual, puedas convencerle, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Alguien que quiera gritar por lo menos habilitando su micrófono? A ver, bueno, seguimos entonces en honor al tiempo también, porque valoro mucho el tiempo de ustedes. Entonces, después de toda esta explicación, volvemos a la pregunta de inicio. ¿Qué es la persuasión entonces? ¿Cómo hacer un efecto espejo cuando una TC usa más lo visual, dice? Me gusta bastante tu pregunta porque hay una tendencia hoy día de, del efecto espejo. Justamente en la explicación de lo que es lo visual, hay una teoría que dice que uno tiene que imitar lo que hace la otra persona. Que cuando se da cuenta que es visual, tiene que imitar lo que hace, ¿verdad? En cierta manera, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que quizás la persona se sienta un poco más distendida como para otorgar información. O sea, ¿y a qué me refiero con imitar lo que hace? Es si viene y dice mostrame, nosotros utilizamos otra vez el mismo lenguaje que es la persona. O sea, dice mostrame tal cosa, entonces, mira señor, te muestro. O sea, respondes con su mismo lenguaje. Entonces, mira, te muestro señor, aquí está, si podés mirar, mira, o sea, ese es el efecto espejo. Entonces, esa es la ventaja, es que se sienta la persona distendida. ¿Cuál es la desventaja? Es que algunos toman mal eso. A algunos no les gusta que le imiten sus palabras o le imiten lo que dicen. Entonces, esa es la desventaja quizás que también te puede llevar un poco más de tiempo cuando repetís todo lo que decís, ¿verdad? También hay un efecto espejo en lo auditivo. No sé si ustedes alguna vez trabajaron en call center. Nosotros, la verdad que tenemos experiencia en eso. Cuando al final de la llamada se repite todo lo que se habló en la llamada. Ustedes saben que las llamadas de call center se graban. Entonces, al final siempre se valida toda la información como para que no quede nada suelto. Entonces, seguro que si alguna vez compraron algo por teléfono o quizás le llamó una telefonía, les dice, entonces, señor, usted quiere este artículo que cuesta tanto, ¿verdad? Entonces, va validando y resumiendo toda la conversación. Entonces, eso también es un efecto espejo de lo auditivo, donde la persona también fija la información y no queda nada suelto. Ante cualquier duda, cualquier reclamo del cliente o de la persona que llama y pide la grabación, ¿verdad? Obviamente ahí se van a dar cuenta de que el operador en este caso hizo todo como tenía que ser y hizo la validación de la información, ¿verdad? Entonces dice asistente anónimo. Alguna vez vamos a conocer quién es asistente anónimo, ¿verdad? Porque ayer escribió mucho también y no sabíamos quién era. Bueno, la mente es un mundo maravilloso que solo uno puede explorar y conocer. Me encanta. Por eso es muy importante cómo lo cuidamos, ya que nos ayuda a lograr lo que nos proponemos. Tal cual. Dice Gabriela, ¿cuál de todos es más fácil comprensión? Dice, refiriéndome al tipo de cliente. Dice. Aquí lo que estamos analizando es personas, ¿verdad? Analizamos ciertos patrones que tienen las personas. Entonces, decir que uno es más fácil que otro sería un poco irresponsable. Pero lo que nosotros podemos hacer es determinar qué tipo de patrones tiene la persona y a partir de ahí ir a atender a las personas. Y voy a lo que decía Viviana el día de ayer.
El hecho de despersonalizar y salirme de la ecuación del problema significa que yo me doy cuenta que si viene un cliente enfurecido o nervioso o con una actitud completamente negativa, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la persona, con lo que la persona tiene dentro de su cabeza, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, ¿pero qué tengo que hacer ante esta situación? Tengo que sonreírle al cliente que me está retando. Y tampoco tiene que ver con eso porque el cliente quizás tome como una burla que uno se ría en su cara, pero uno tiene que mantener la calma, pero tiene que mantener, así como decía muy bien Viviana ayer, mantener la calma. Y algunos me preguntan siempre, ¿me toca a mí o yo tengo la responsabilidad de calmar al cliente? ¿Entiendes? Entonces sí, claro que sí, pero tiene una técnica. ¿Por qué? Porque somos personas. Las personas son emociones. Entonces, al que me grita, yo le quiero gritar más fuerte. Así que uno tiene que saber eh, identificar las palabras que utiliza la persona. Por eso es que estamos estudiando esto, para poder identificar el tipo de persona que es. Entonces, ya cuando le identificamos, ahí argumentar nuestra explicación para el cliente y quizá ahí se tranquilice, ¿verdad? Aquí veo un mensaje que quiero leer también. Solo quiero comentar que en una ocasión fui a ATC, una telefonía muy reconocida. Laura Caballero, estoy mencionando tu mensaje. Muy reconocida y llega una señora golpeando desde la puerta. Fue a golpear la mesa de la funcionaria sin número ni nada. Empezó a gritar, todo sorprendido por la reacción, a lo que la funcionaria le pregunta, ¿en qué le ayudo, señora? ¿Qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo específico? A lo que la señora responde, no, nadie me puede ayudar, nadie. Así resaltando la palabra nadie. Mi marido me engañó con mi hermana. A lo que voy, con todo un caso personal, ahí la señora, piensan el problema es que con nosotros ni la empresa simplemente es un problema personal, pero creo que la funcionaria actuó de una forma buena, le agarró la mano y trató de tranquilizarle. A eso me refería hace rato, cuando una persona tiene muchísimas cosas en su cabeza y que nosotros no le conocemos a la persona. Tampoco le preguntamos, ¿qué te pasó, señora? No, lo que tratamos es de tranquilizarle y decirle, mira, esta situación se tornó así, ¿en qué yo puedo ayudarte? Es como Doña Florinda. ¿Se dan cuenta cómo todo nuestro círculo de explicación se está tornando al mensaje que queremos dar? O sea, no le conocemos a la persona y quizás no tenemos por qué conocerle también, ¿verdad? Porque quizás dentro de la intimidad de la misma persona. Pero lo importante es que nosotros sabemos identificar patrones y sabemos, así como actúa esta funcionaria, ¿verdad? De saber que el problema no es conmigo, ni siquiera era con la empresa, ¿verdad? Pero ella supo de que la señora tenía un problema interno y supo tranquilizar. ¿Ustedes creen que esta señora después se cambió de telefonía? Y no, mira, no estamos refiriéndonos al servicio que la telefonía le estaba dando, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a otro tipo de cosas que hacen también a un servicio al cliente. Y siempre yo resalto, soy de analizar mucho las palabras, ¿verdad? Y no es lo mismo de decir atención al cliente que servicio al cliente. Y una vez me tocó en un curso explicar la palabra servicio, donde si uno busca en el diccionario servicio es, así en una explicación muy profunda, servicio es abandonarse a uno mismo para que el otro esté bien. Ese es el servicio al cliente. Y hay veces que la persona que le toca recibir a personas, o hablar con personas, a veces tiene que renunciar a su mal día para que la persona que viene esté bien. Eso es un servicio al cliente. Y no queda nada más en una atención así completamente inerte, ¿verdad? Completamente procesual, como siempre digo, donde viene el cliente yo le atiendo y ya. Como explicaba muy bien ayer Viviana también. Cristian dice, ninguno es más fácil o más difícil, solo el telemarketing se limita a lo auditivo. Y este debe suplir lo visual o kinestésico, con argumentos más detallados pero menos técnicos. Elsa una vez me enseñó algo que yo llevo en el fondo de la mente y el corazón, que se refería a algo que yo en ese momento dije, pero me quería reír. Y Elsa cuando digo esto me quiere pegar. Pero ella me hablaba de la sonrisa telefónica. Nunca en mi vida escuché a alguien que pueda sonreír en el teléfono, ¿verdad? O cómo la otra parte se va a dar cuenta de la sonrisa telefónica, ¿verdad? Y ustedes saben que es cierto. O sea, pónganse a pensar una persona que tuvo un mal día y está atendiendo el teléfono a los clientes. ¿Cómo responde? O como una persona que está sonriendo, parece que la voz le sale diferente, ¿verdad? O sea, te agrada escucharle a esa persona porque te das cuenta que la voz sale diferente cuando los labios están más estirados por una sonrisa, ¿verdad? Entonces,
ahí yo después de mucho tiempo comprendí eso que me dijo Elsa, la sonrisa telefónica, ¿verdad? Así mismo como dice Cristian, ¿verdad? Camila Vera dice, cuando yo hablo con una persona alterada, siempre inicio la conversación, seguro, con una voz calmada y la escucho, para que la persona que me está hablando, gritando, se tranquilice y eso es lo que siempre me funciona. La persona se tranquiliza y todos terminamos bien. Excelente, Camila, pero hay que entender una cosa también. No siempre tenemos que estar callados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona necesita una respuesta también. Si escuchar. Por eso ayer hablaba Viviana de la escucha activa. La escucha activa es recabar información. En medio de todo ese grito hay información. Y a nosotros lo que nos toca es captar información. Entonces, escucha activa. Y hay algo también que mañana Betania va a explicar mejor, que es la escucha selectiva. Obviamente yo voy a escuchar solamente aquello que va a servirme para darle una respuesta al cliente. Porque si yo tomo un reto, obviamente le voy a retar otra vez. Dentro de toda su alocución, tengo que tomar las palabras claves para poder yo argumentar y después darle la respuesta. Esa es una escucha selectiva. Entonces, eso también se puede desarrollar. Carlos Toledo dice, hay un tono de voz diferente cuando alguien habla sonriendo. Automáticamente la otra persona imita este gesto y también modula su voz, su tono de voz a una más amable. Sobre todo si de entrada tenía un tono más agresivo, antipático. Tal cual. Es como que se transmite ese sentimiento de alegría, ¿verdad? Y fíjense, pueden estar a millones de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y se transmite esa... Bueno, seguimos entonces. Gracias por participar en serio porque esto enriquece completamente el curso. Bueno, vamos a lo que decíamos. A toda la explicación, ¿qué es persuasión entonces? Persuasión comienza captando información. Nosotros no podemos persuadir a una persona si no tenemos información. No podemos de buena a primera ir a tratar de convencer a una persona sin tener una información de ella. Entonces, aprendimos a cómo podemos captar información identificando el sentido dominante. Una vez que sabemos qué sentido dominante tiene la persona, argumentamos nuestra estrategia, ¿verdad? Y en base a eso hacemos la persuasión propiamente dicha. Tratamos de convencerle utilizando inclusive su propio vocabulario. Entonces, la persona se siente a gusto y es como si fuera que nosotros le estamos dando aquello que estaba buscando, sin siquiera que la persona se dé cuenta que era lo que estaba buscando. Entonces, creo que cambia un poquito nuestro concepto de persuasión después de saber todo esto, ¿verdad? O sea, sí, como dijeron hace rato, es la capacidad de influir en las personas, la capacidad de convencer una idea, de que la persona capte como propia una idea que se le transmite, pero por sobre todo es gracias a una estrategia que se hace de la información que uno pudo recabar y que con esa propia información de la misma persona uno pueda utilizar como una herramienta que le ayude a convencerle. ¿Les gustó la explicación de lo que es persuasión entonces, de este concepto? Yo creo que, como dije, nos cambió un poco el panorama acerca de ese concepto básico que teníamos de persuasión. ¿Alguna pregunta, consulta? Tenemos 45 minutos de compartir todavía. Estamos todavía en persuasión y después ya vamos a avanzar en lo que es negociación. Así que me gustaría saber si queda todo claro hasta aquí para que podamos ya ir para otro lado. Perdón. No sean tímidos también de habilitar su micrófono. Bueno, obviamente, para toda una explicación tenemos que saber los orígenes de las cosas. Siempre hay que ir a las bases, siempre tenemos que entender lo que estamos hablando. Entonces podemos remontar a que la persuasión apareció y tuvo su origen ya en la época de Aristóteles, donde él se basaba en tres argumentos, ¿verdad? Que es etos, patos y logos. Donde el etos, que significa credibilidad, tiene que generar en cierta manera confianza de la otra parte. Si nosotros tenemos información de la persona, ya ganamos la confianza y es más creíble lo que estamos argumentando y lo que tratamos de convencer. Entonces, el patos tiene que ver con las emociones.
y donde requiere de mucha empatía. Donde si nosotros conocemos a la persona gracias a la información que pudimos recabar, podemos ponernos en su lugar y podemos actuar de la manera en la que quisiéramos nosotros que nos ayuden. Entonces, ganamos empatía gracias a tomar como emoción la emoción de la misma persona, así como decía ayer Viviana también, de que la persona viene completamente ilusionada, que es su sueño, que es su BBI, como decía ella, el, su emprendimiento y que nosotros podamos sentir como tal, como propio y que ahí, a partir de ahí, podamos ayudarle. Y el logos, que tiene que ver con la lógica, ¿verdad? Que en cierta manera lo que nosotros podamos transmitirle como información tiene que ser algo racional, ¿verdad? No podemos venderle espejitos a la persona, tenemos que hablar con la verdad, pero por sobre todo con una verdad que le sirva a la persona. No hablar con la verdad de decir, no, no se puede, no, no se puede. Entonces, es una verdad, pero no es una verdad que le sirva a la persona. Cuál es la verdad que le va a servir a la persona? Es decir, no se puede, señor, pero vamos a ver una alternativa que la institución nos permita para poder ayudarle. Esa sí es una verdad que pueda servir al cliente. Entonces, como dije, tiene que ser racional. ¿Se imaginan en el año 384 antes de Cristo esto ya se hablaba? Imagínense, o sea, tanto hemos evolucionado los seres humanos que en las relaciones sociales tenemos ciertos patrones antiguos todavía en el relacionamiento entre las personas. Así que no está de más mencionar de que esto está vigente y que realmente nos sirve en el momento de entablar una conversación. Seguimos. Decimos entonces que persuadir no es lo mismo que presionar, así como decíamos también al principio. Persuadir es convencer, como bien decían ustedes, pero con argumentos, argumentos válidos que pudimos armar gracias a información. Persuadir no es lo mismo que presionar y mucho menos no es lo mismo que manipular. Así que manipular ya es utilizar la información en forma maliciosa en contra de la persona para persuadir, para convencerle de algo quizás irreal, pero con unos objetivos completamente negativos, ¿verdad? Aquí dice Camila Jiménez, buen día. Hay clientes que te tratan mal porque amaneció mal o solo quiere descargar su ira con el que le atiende. Y le hablas amablemente, tranquila, y te dice que a vos no te importa luego, estás ahí sentada tranquila bajo aire, no te pones en mi lugar. Volvemos a lo de Aristóteles, ¿verdad? Cuando uno siente realmente empatía por las personas, se va a dar cuenta de por qué está actuando así. O sea, la situación se tornó tan extrema que hizo que la persona reaccione con esto, ¿verdad? Un estímulo muy fuerte fue como para que la persona se ponga así de nerviosa. Entonces, cierto, eh, nos toca escuchar la queja, quizás bajar la cabeza, quizás responder cuando tengamos que responder, pero tenemos que por sobre todo entender de por qué la persona está así. Y no solamente limitarnos a decir, ¿por qué Pío viene a gritarme? ¿Yo qué le hice? Hablando así en términos cotidianos, ¿verdad? Entonces, eh, no es problema de la ATC, no es problema de la persona que atiende, es lo que la persona tiene en su día a día, lo que tiene en su mente, quizás las preocupaciones, las frustraciones, todo eso que desemboca, así como doña Florinda. Camila dice, así es, o a veces casi no te dejan hablar, dice, tal cual. Entonces, hay momentos donde tenemos que callarnos, momentos donde tenemos que hablar, pero por sobre todo, hacerle saber a la persona que estamos para ayudarle, ¿verdad? De que después de todo lo que nos retó, lo que se plagueó, como se dice, decirle, señor, después de todo esto, ¿en qué puedo ayudarle? Porque estoy para ayudarle. Y quizás después de esa descarga de energía negativa que tuvo, te tome a bien esa ayuda que le brindes. ¿Por qué? Porque se fue para que le ayudes. ¿Para qué más iba a ir? Por más que se vaya a quejarse, lo que sea, finalmente lo que está buscando es tu ayuda. Así de sencillo. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de la persuasión? Vamos rápido con esto. Por un lado, cambiar actitudes o pensamientos, ¿verdad? Ser empáticos, abrir la mente de las personas y romper prejuicios, ¿verdad? Directamente son objetivos de la persuasión, eso. ¿Y cuáles son las técnicas que tengo que utilizar para persuadir? Primero, la reciprocidad, como dijimos al principio, ¿verdad? Es un efecto de acción y reacción, ¿verdad? Obviamente yo voy a otorgar una información, voy a recibir información y en el mismo tenor tengo que entablar esa conversación. Necesito, ¿verdad? Que la persona se sienta a gusto y que
el beneficio en cierta manera sea recíproco, ¿verdad? Que ambos otorguemos información que finalmente es confidencial quizás y que ambos nos sintamos a gusto con esa conversación y con ese intercambio de información. Compromiso y coherencia, donde uno asume el compromiso, ¿verdad? De ayudar a la persona y que ese compromiso sea coherente con lo que realmente yo pueda ayudarle, ¿verdad? No asumir un compromiso de ayudarle y no puedo. O sea, son cosas, son cosas, perdón, completamente diferentes. La prueba social, que finalmente necesitamos decirle a la persona, te felicito por haber venido a querer inscribirte aquí, tener tu cédula MIPYMES, porque otras personas están haciendo también así como vos y se están formalizando. Entonces te felicito por eso, porque lo que estás haciendo está súper bien. Estás haciendo lo mejor posible para tu negocio. Entonces, una prueba social necesita escuchar la otra persona que otros también están haciendo lo mismo y no él únicamente lo que está haciendo. Entonces, porque al escuchar de que otros hacen, él va a confirmar de que realmente está bien lo que está haciendo. Y por último, la escasez, es decir, eh, en cierta manera, necesitamos que te formalices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto te va a traer muchísimos beneficios y le empezamos a citar los beneficios. Y quizás estos beneficios no van a estar vigentes todo el tiempo. Quizás ahora, en este momento que hacemos esta campaña de captación, es que vas a tener todos estos beneficios. Así que aprovecha. O sea, le estamos transmitiendo escasez y la persona va a sentir muchas más ganas, ¿verdad? Mucho más compromiso de poder formalizarse y poder quitar su ansiada cédula de MIPYMES. Seguimos. Ya entramos en la parte de negociación, ¿verdad? Permiso, tomo un poquito de agua. Con toda la información previa de persuasión, que es el elemento principal de la negociación, ¿verdad? Ya aprendimos lo importante que es saber persuadir y cómo hacerlo. Ya entramos en la parte de la negociación, donde estamos sentados junto con el cliente, con el interesado en este caso, y cómo podemos negociar. Y negociamos todo el tiempo, decía ayer Vivi, cotidianamente, con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo. En constante negociación estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber todo lo anterior, ¿verdad? Captar información para poder negociar de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué es para ustedes negociación? Les quiero leer también. Estamos a 35 minutos de cumplir nuestra hora, pero yo creo que estamos súper bien. Entonces les quiero leer, escuchar, ¿qué es para ustedes negociar? Yo creo que dentro de la explicación de qué es negociación, sí o sí hay que mencionar quienes intervienen en una negociación, ¿verdad? A ver, aquí Cristian Gallardo, que es uno de los que más participan, ¿eh? Cristian Gallardo, al igual que Carlos Toledo, que Camila, está Cecilia también por ahí, Claudia, Laura Caballero, Gabriela, asistente anónimo, que alguna vez vamos a ver quién es, ¿verdad? Creo que lo que no aparece el nombre no entra en el sorteo, ¿verdad? Aquí el equipo me confirma que va a haber un sorteo y el que no aparece su nombre parece que no entra en el sorteo. Ángela Osorio, Andrea Velázquez. Bueno, estamos parece un poco tímidos ahora. Algunos seguro que están a full con su trabajo y a la par están viendo la capacitación, ¿verdad? Y me imagino cómo estarán así como muy distraídos. Pero no importa. En la negociación obviamente intervienen dos partes, ¿verdad? Acá dice María Graciela, es proceso que mediante la comunicación de dos o más partes buscan alcanzar un acuerdo. Tal cual, María Graciela, de acuerdo contigo. Reiner dice, la negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos, en el cual dos o más partes intentan llegar a un acuerdo. Tal cual. Aquí quiero tomar lo que dice María Graciela y contarles que siempre existen dos partes, nada más en una negociación. Y ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa si negocio con varios frentes, verdad? Pero lo único que yo le puedo decir es que en una negociación son dos partes, donde algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Entonces, se reduce a dos partes, donde hay un sí y un no. Donde sí, por más que haya varios frentes o
varios interesados, siempre van a haber los detractores, ¿verdad? Y los que están a favor. Entonces, reducimos todo a dos partes. Entonces, intervienen estas partes llegando a un acuerdo, donde a medida que vayamos nosotros desarrollando lo que es negociación, en minutos más, vamos a saber identificar qué tipos de negociación existen y qué efectos tienen también como un resultado o en base a la relación que uno quiere mantener con ellos, ¿verdad? Dice Solange, dos partes con intereses y objetivos diferentes discuten para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Tal cual. Eder dice, proceso de discusión entre dos partes cuyo objetivo es llegar a un acuerdo. Genial, Eder. Se trata de llegar a en una negociación de ganar-ganar de Andrea. Andrea, vamos a ir viendo en el desarrollo de que existen varios tipos de negociación donde no siempre es ganar-ganar, donde a veces uno tiene que ceder una parte para que finalmente la negociación llegue a su fin. O si no, si cada uno quiere el total de la torta, no va a haber un acuerdo, no va a haber una negociación. Disculpen, asesorando en forma online mientras escucho, dice. Ah, qué capa, Claudia. Y nosotros de paso te asesoramos indirectamente también a las otras personas. Muchísimas gracias, en serio, porque en medio de tus actividades nos estás escuchando y estás participando. Bueno, en conclusión, una negociación es, así como decían, dos partes que en cierta manera manifiestan información, compromiso, ¿verdad? Y por sobre todo intereses, ¿verdad? Buscan llegar a un acuerdo donde cada uno quiere cuidar su interés y quiere ceder lo menos posible, ¿verdad? Y donde, por supuesto, para que llegara a un buen acuerdo, uno tiene que tener toda la información y, como dicen algunos, tiene que poner todas las cartas en la mesa. No puede quedar nada, ningún cabo suelto. ¿Por qué? Porque si en medio de la negociación, ya vamos a poner de ejemplo, un mes ya estamos negociando con algo y no dijimos toda la información, y antes de firmar el contrato salta esa información, cayó la negociación y cayó el acuerdo. Entonces siempre ir de frente con la verdad, ir manifestando toda la información posible. Entonces, en cierta manera, vamos a ir viendo los tipos de negociación, que hay dos clasificaciones que según el resultado y según la relación, ¿verdad? ¿Por qué es importante que hagamos esta clasificación? Porque según el resultado, nosotros podemos medir cómo, en cierta manera, termina el acuerdo y cómo salen beneficiosas ambas partes. Y según la relación es cuando dentro de la negociación uno quiere mantener las relaciones con la otra parte. Entonces, la subdivisión de esta clasificación según el resultado es un acuerdo distributivo, donde justamente vamos explicando creo que era Andrea, de que existe algo que se llama ganar-perder, donde una de las partes tiene que ceder algo que le interesa para que el acuerdo pueda realizarse. Y donde, obviamente, así como vemos en el cuadro, en este caso, el cliente A, por decirlo así, o la persona A, tiene un rango de aspiración, ¿verdad? Donde, hasta dónde quiere llegar. Y obviamente el rango de aspiración de B es hasta dónde quiere llegar la persona B. Pero hay una barrera que si se fijan ahí en la línea de puntos, ¿verdad? Es el límite que va determinando la negociación que existe. Entonces, hay un rango de negociación donde puede ir para la derecha o puede ir para la izquierda, ese rango que está cerrado con la línea de puntos. Entonces, obviamente, si va para la derecha, la persona A va a estar teniendo muchos más beneficios que la B, o viceversa. Y finalmente, esto se da en base a los argumentos que se van dando para este acuerdo distributivo. Entonces, generalmente esto como ejemplo podemos poner una negociación en lo laboral, ¿verdad? Donde uno busca su mejor beneficio quizás salarial, pero para que se dé tal cosa, la empresa tiene que ceder quizás una ganancia o quizás una rentabilidad para dar ese beneficio a la persona. ¿Por qué? Porque la persona quizás se merece, ¿verdad? Se merece por lo que brinda también a la empresa. Pero todo lo que la empresa brinda como un adicional va en detrimento a sus intereses. Entonces hay una relación de ganar-perder. Pero también la empresa, dentro de todo, sabe
que no es tanto perder, sino que para él es una inversión, porque sabe que la persona vale lo que pide, o sea, su deseo vale porque sabe que eso se va a reproducir, quizás un mejor trabajo, un mejor desempeño de la persona y que eso va a retribuir, digo bien, a la empresa también en una mayor rentabilidad. Entonces, finalmente, puede ser perder en cierta manera por un tiempo, pero a la larga puede ser una buena inversión. Entonces, ese es el ejemplo que se suele mencionar, ¿verdad? Dice Rubén, en una negociación ambas partes tienen un interés de por medio, ¿sí? Tal cual. La negociación es crucial para que ambas partes salgan beneficiadas, así mismo. Y el hecho de que salgan beneficiadas no significa de que sea igual en iguales partes, ¿verdad? El famoso 50 y 50. No siempre es un 50 y 50 el mayor beneficio para todos, sino que a veces también ceder o perder significa también ganar a la larga, así como di el ejemplo. Después, una subdivisión, según el resultado, son acuerdos integrativos, donde aquí sí se da lo que mencionó Andrea, ¿verdad? Lo que es el acuerdo ganar-ganar, donde por supuesto es llegar a un punto medio donde quizás también yo cedo, ¿verdad? Pero cedo hasta llegar a la mitad. Llego hasta que ambos tengamos la ganancia o el beneficio en partes iguales. Esto se da, por ejemplo, cuando se dan estos procesos de sucesión, ¿verdad? Donde se hace todo el trámite de sucesión de herencia. Entonces, son quizás tres hijos o dos hijos y se parte en partes iguales el beneficio, ¿verdad? Si hay bienes que de por medio se venden los bienes y se parten en partes iguales, valga el juego de palabras. Entonces, son acuerdos integrativos. Vayamos a lo que es según la relación. Según la relación podemos tener en cuenta, como dice su nombre, el enunciado, son acuerdos acomodativos, ¿verdad? Donde se busca mantener una buena relación con la otra parte, ¿verdad? Donde aquí podemos perder también, ¿verdad? Pero por el hecho de que nosotros queremos mantener una buena relación con la otra parte, en cierta manera, cedemos a todo lo que se pueda ceder. Esto se da, por ejemplo, cómo trabaja la entidad SEDECO, que es la de Secretaría de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, reciben las denuncias que hacen los clientes de entes privados, creo que públicos también, donde ellos se ven afectados en su integridad o en sus finanzas, hacen la denuncia y donde la otra parte se comunica con ellos, ¿verdad? Y hay veces que llegan a un acuerdo donde le dan mucho más beneficio a la persona con tal de que la persona esté bien y mantenerlo como cliente. Entonces ahí mantienen la relación, la buena relación con ese cliente porque sabe que ese cliente le reproduce en varios clientes. ¿Por qué? Porque ese cliente es una persona que tiene una familia, que mínimamente son tres integrantes, ¿verdad? Que quizás tiene primos, tíos, que tiene sobrinos, y que si una mala experiencia con esa empresa puede reproducir a una red de clientes que puede llegar hasta 1000. Entonces, las grandes corporaciones saben de esto y entonces llegan a un acuerdo acomodativo donde mantienen la buena relación y donde le regalan cosas, le regalan beneficios y donde el cliente al final sale satisfecho después de haber pasado suplicios, haber pasado momentos difíciles con el servicio. Entonces, se mantiene la relación, como dije. Por último, tenemos el acuerdo competitivo, donde según la relación también, no importa si se rompen las relaciones, ¿verdad? No importa. Generalmente esto se da cuando eh, se trata de clientes de una sola vez, ¿verdad? Donde yo le doy un beneficio, un descuento especial a un cliente, pero me doy cuenta que no va a ser un buen cliente que podamos mantener, ¿verdad? El famoso, te vendo ahora, pero veo que no es buen pagador, me doy cuenta que no tiene la suficiente solvencia, entonces yo le vendo por una única vez y no me importa romper relaciones con ese cliente. ¿Verdad? Es mejor perderlo que encontrarlo, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Entonces, no importa la relación, se rompe y termina la historia ahí, ¿verdad? La negociación tiene un proceso. Nosotros sabemos que no se hace nada en forma improvisada, ¿verdad? Que todo tiene un porqué. Entonces, uno tiene que prepararse para poder negociar. Y la primera parte es justamente la planeación y la preparación, que dentro de la preparación está captar información.
¿Por qué? Porque dentro de la captación de la información tenemos todo lo necesario como para salir a la cancha, como se dice, ¿verdad? Tenemos todo lo necesario. En términos futbolísticos, que me encanta a mí el fútbol, ustedes saben que para cada partido el cuerpo técnico recaba información, ven videos del rival, empiezan a estudiar a cada jugador rival. Entonces, en base a la información, ellos plantean su partido. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que hacer también en el momento que nos toca negociar. Primer eslabón es la preparación y planeación. ¿Cómo yo voy a encarar en base a la información que tengo? El segundo eslabón es definición de reglas. Una vez ya sentada la mesa de negociación, decir qué es lo que nos conviene a ambas partes. Definir todas las reglas. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que tengo, estas son las cartas que vamos a jugar. Entonces, definimos todas las reglas. Todas esas reglas se van formalizando dentro de un precontrato, en donde en ese contrato, por supuesto, se dejan plasmados todo lo que se conversó y todos los beneficios que cada uno quiere y todos los pormenores que quizás emanen de este contrato. Y si hay algo que no está contemplado, siempre se deja una cláusula en la cual se menciona una adenda, que la adenda finalmente es algo adicional al contrato, pero que tiene la misma rúbrica jurídica, ¿verdad? Que es un anexo de ese contrato. Entonces, el tercer eslabón es la aclaración en la justificación, donde por supuesto se toma nota de todo lo que se quiere, todos los intereses, pero por sobre todo se justifica y se argumenta por qué quiero esto, por qué necesito que sea de esta forma. Entonces yo aclaro y justifico todo lo que necesito. Después están los acuerdos y la solución, donde ambas partes ya están de acuerdo en todo lo que se conversó, en toda la justificación y argumentos de las cosas, y donde se llega ya a un preacuerdo, donde dice, bueno, estamos de acuerdo, vamos a hacer el contrato propiamente dicho y vamos a pasar después al cierre e implementación, donde vamos a firmar como un cierre del contrato y después vamos a implementar esto como algo ya de común acuerdo, valga la redundancia, y donde podamos ya implementar o llevar a cabo ese plan, ese trabajo, ese proyecto. Entonces, como dije, ¿cómo nosotros podemos proyectar esto a nuestras labores de atención al cliente quizás? Es cuando nosotros le decimos al cliente tal cual son las cosas, donde argumentamos en la necesidad y la importancia de que ellos se formalicen y por sobre todo el acuerdo final es cuando está de acuerdo, valga la redundancia, el cliente de poder solicitar, de poder firmar todos los formularios y demás, y que después eso se pueda implementar ya en la elaboración de la cédula MIPYMES y en el registro propiamente de este emprendimiento, de esta profesión quizás. Entonces, como dije, todo lleva un proceso y nada es improvisado. Me, me toca mencionar también que hay negociaciones con terceros, donde en cierta manera a nosotros, a ustedes que están atendiendo clientes internos o externos, les toca ser como unos negociadores con otras personas, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que si una persona viene solicitando ayuda, yo tengo que actuar de mediador. El mediador es el puente, es aquel que en cierta manera representa a la persona con la institución o a la institución con la persona. Entonces hace una mediación donde busca el beneficio de la persona, pero también busca de que se formalice todo según la exigencia de la institución. En donde también a la persona le toca ser un árbitro. ¿Quién es el árbitro? Es aquel que con ley en mano defiende los intereses de la institución y exige lo que tiene que exigir a la otra parte. Entonces, el árbitro es quien tiene una autoridad a modo de juez, pero una autoridad otorgada por la institución como una cara visible de dicha institución. Entonces, donde puede ejercer de juez en qué sentido, en que le pido requisitos a la persona y la persona me dice, mira, no pude conseguir este documento, ¿será que me podés hacer igual así? No, hay reglas claras. Hay leyes que exigen las documentaciones y donde yo tengo que ser un árbitro, tengo que ser un juez y decir, no, no se va a poder porque necesita el documento porque es indispensable. Entonces, em, como dije, dejamos las reglas claras y todo está avalado por una ley. Y por último, donde yo tengo que ser conciliador, donde tengo que buscar que ambas partes, en cierta manera, lleguen a un acuerdo en donde el beneficio sea mutuo.
¿verdad? Donde me toca, en cierta manera, decirle, bueno, señor, no conseguiste el documento, pero ¿será que no puedes conseguir otro documento que te pueda servir? Entonces nosotros vemos con la institución qué otro documento puede conseguir porque indefectiblemente tenemos que tener, por ejemplo, no tengo una boleta de ANDE porque hace muchísimo no me llega la boleta de ANDE para verificar mi dirección, pero yo puedo darle la opción de que vaya a una comisaría y pida un certificado de residencia, de vía de residencia. Entonces, ahí yo soy conciliador, ¿por qué? Porque le doy una solución, ¿verdad? Amparado por la institución, pero que no es el documento que necesito, pero en cierta manera hay otro que puede suplir a ese documento. No es el mismo documento, por supuesto, pero puede suplir. Entonces, yo actué como conciliador. Entonces, aquí les quiero preguntar a todos, ¿en cuáles de las tres de los tres estamentos, por llamarlo así, les tocó en algún momento actuar como mediador, como árbitro o como conciliador? A ver si podemos participar aquí también en los comentarios o con el micrófono. Yo creo que a todos en algún momento nos tocó ser uno de los tres o los tres. A ver, no tenga vergüenza. Yo sé que ya estamos terminando. Quizás la energía ya está un poco más baja, pero vamos a... Aquí me ayudan los chicos con los comentarios. A ver, a ver. Los tres, dice María Graciela, tal cual. Sí, la mayoría en distintos ámbitos de nuestra vida nos tocó ser los tres, ¿verdad? Mediadores, la verdad que es el lugar más difícil a mi parecer. Así mismo. Imagínense, el mediador es el que recibe las balas de ambos lados, ¿eh? O sea, el mediador está ahí parado, recibe de ambos lados el ataque. Y lo único que la intención del mediador es que ambos estén bien. Y quizás esto no es valorable por ninguna de las partes. Pero la cuestión es estar ahí. Quizás no quisiésemos estar ahí, pero estamos y somos mediadores y nos toca. Y es una función súper importante. ¿Alguien más? Muchas gracias, Nadia, también por tu mensaje. Estamos 65 personas. Impresionante la cantidad de gente que está súper conectada con nosotros. Y creo que mantuvimos esa cantidad de gente. Aquí los chicos me dicen que desde el principio estamos con esa cantidad, ¿eh? Eligio dice uno y dos, mediador y árbitro, ¿sí? Así mismo. Si hay algún árbitro de fútbol aquí también, pueden mencionar eso, ¿verdad? Porque ligan cada reto los árbitros, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias por participar, en serio. Ya estamos ya a 15 minutos de terminar nuestra capacitación. Em, yo contentísimo, ¿verdad? De poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Agradezco muchísimo al viceministro también de crear estos espacios de capacitación donde la importancia radica no en los capacitadores y en la información propiamente, sino en la participación que tiene la gente, ¿verdad? Porque decía una persona en los días anteriores que este es una capacitación para capacitadores, o sea, una formación para formadores, porque a los que atienden al público forman a las personas también, asesoran a las personas, o quizás hay también líderes de departamento o jefes de departamento aquí que van a transmitir de vuelta esta información a sus a sus, a sus funcionarios, ¿verdad? En cierta manera, la importancia radica en la participación que hay, no propiamente en la información. Bueno, seguimos entonces. Por último, quiero mencionarle algunas técnicas de negociación. Ya con toda esta información que recibimos, ya aprendimos cómo podemos entender el funcionamiento de la mente, cómo captamos la información, cómo podemos identificar los patrones del pensamiento y de sentido dominante de las personas, cómo armar un argumento en base a esta información. Entonces, resumimos todo esto con las técnicas propiamente de la negociación, ¿verdad? Donde el punto número uno habla de captar información, de que podamos nosotros recabar la información necesaria para poder empezar una negociación y empezar a armar nuestro argumento persuasivo, ¿verdad? Número dos, usar a la competencia. En un caso ya de ventas, por ejemplo, usar a la competencia. Quizás decir, mira, la otra empresa hace de esta forma, nosotros hacemos de esta forma. em, y dentro de lo que nos toca a nosotros es
usar, por ejemplo, ejemplos de otras instituciones y decir, mira, nosotros estamos llevando a cabo este proyecto porque antes se hacía de otra forma, ahora estamos buscando formalizar a las personas, entonces también hay esa prueba social, esa comparación de cómo era antes y ahora y con otras instituciones también. Como dijimos hace rato, comunicación activa, ¿verdad? Y selectiva, escucha activa y selectiva, y que nosotros podamos saber escuchar, también seleccionar la información que necesitamos para dar una solución o una respuesta a la otra parte, ¿verdad? Por sobre todo evitar conflictos, ¿verdad? Porque uno se sienta a negociar no para conflictuar, no para llegar a situaciones extremas en donde se rompan relaciones, uno busca siempre en cierta manera, negociar para poder llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Entonces, si nos damos cuenta que va a haber conflictos, es mejor apartarse nomás. Yo sé que a veces es difícil porque es un interés que tenemos sobre algo en específico. Es difícil apartarse. Es difícil que nosotros podamos decir, no, esto no me conviene. Pero cuando nos damos cuenta que eso va a generar conflictos, es mejor dar un paso al costado. No es, no es de cobardes darse cuenta y huir a tiempo, ¿verdad? Es de valientes darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que no conviene algo, es morderse el orgullo, morderse quizás los intereses, pero darse cuenta que es mejor dejar pasar. Y por último, el último punto justamente es ceder, ¿verdad? Cuando nos toca negociar, no tengamos miedo de ceder, ¿verdad? Sí sepamos en qué es lo que podemos ceder, ¿verdad? Determinar qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros intereses y en qué podemos ceder y en qué no. A veces pensamos que ceder significa ceder en cualquier cosa, con tal de cerrar ese acuerdo, pero en realidad lo que tenemos que saber es en qué tenemos que ceder y en qué no. Y solamente cada uno podrá determinar qué es lo más importante y en qué se puede, de cierta manera, ceder. Entonces, yo creo que aquí llegamos ya al fin de nuestra capacitación. Estamos llegando casi a 10 minutos antes de nuestra hora. Quisiera aprovechar estos 10 minutos para que me puedan contar quizás experiencias del día a día, quizás se sintió identificado con todo el desarrollo de esta información, quizás tuvieron problema alguna vez en negociar con alguien, le costó persuadir a alguien sobre una idea. Entonces quisiera leerles, escucharles en este tiempo que nos queda y después va a venir seguro Elsa también a dar unas palabras. Y yo contentísimo por compartir este tiempo con ustedes, agradecido por el espacio y por sobre todo brindar su tiempo para capacitarse, ¿verdad? Entonces, vemos acá el chat con el equipo si es que hay alguien que quiere comentar algo, alguien que quiere quejarse, alguien que quiere decir, perdí mi tiempo escuchando esta charla, ¿verdad? Pero en broma, por supuesto. Yo sé que le sirvió algo de lo que dijimos, le pudo haber servido, ¿verdad? Y que quizá la queja sea porque hablo rápido, ¿verdad? O sea, pero lo contento que estoy es que podamos intercambiar información y aprendizaje por sobre todo. A ver, alguien que quiera habilitar el micrófono, alguien que quiera comentar algo. Bueno, aquí ya está viniendo Elsa también para... Gracias, profe, muy interesante, dice María Graciela. Muchas gracias, María Graciela. Yo sé que esto sirve muchísimo y quizás más de uno no se puso a pensar lo profundo que puede ser entender a las personas y por sobre todo el hecho de captar información, ¿verdad? Y que esto sirva para atender a personas, que no es así de simple, que estoy atendiendo y ya, que es mucho más profundo. Entonces, como dije, eh, aprendimos muchísimo acerca de cómo funciona la mente humana, cómo realmente captamos información, ¿verdad? Que somos esclavos de nuestras palabras, tal cual, de que todo lo que pronunciemos con nuestra boca es lo que tenemos en la mente. Esto es un llamamiento, un llamado a poder analizar qué tipo de información hoy día estamos recibiendo y que toda esa información influye directa o indirectamente a todo a todas las decisiones y todo lo que nosotros podamos llegar a, a actuar, ¿verdad? A las decisiones que tomemos. Cristian Gallardo dice, todo lo compartido está excelente. Ahora un tema a tratar es cómo el jefe superior hace la bajada a los colaboradores. Yo creo que vamos a tomar nota
de esto aquí, ya el equipo está tomando nota de cómo esto puede bajarse a los colaboradores, ¿verdad? Yo creo que mucho de lo que vimos hoy va a servir de cómo el jefe puede entender a sus colaboradores, por sobre todo, gracias a esta información que hicimos. Y por supuesto, vas a ver cómo transmitirlo, pero me encanta poder ahondar en un tema así, donde podamos enseñar a los líderes también a que puedan transmitir a su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque así como dijimos que cada uno recibe información y que tiene un filtro mental, cada uno entonces recibe e interpreta diferentes la misma información. Entonces quizás esta información cada uno lo puede interpretar a su forma y a su forma lo va a transmitir. Pero es bueno también que podamos enseñar cómo transmitir correctamente. Me encanta, Cristian, tu acotación. Entonces, como dijimos, aprendimos también a cómo podemos persuadir gracias a la información que captamos y que esa persuasión o esa información argumentada y estratégicamente preparada para persuadir nos puede ayudar a negociar aquel acuerdo que queremos alcanzar. Excelente la clase, muchas gracias, dice Natalia, muchas gracias. Nadie dice, toda nuestra vida se basa en la persuasión y la negociación, tal cual. Tal vez si todos nos pusiéramos a pensar y analizar mejor las cosas antes de hacerlas, tendríamos un mundo mejor y más justo para todos. Me encanta tu mensaje, Nadia, y quiero detenerme ahí antes de terminar, de que gracias a desarrollar la herramienta PNL, nosotros podemos llegar a ser más empáticos, porque vamos a entender de que el problema no es con nosotros, sino cada uno tiene un mundo de posibilidades en su mente. Como dice el eslogan de una compañía telefónica, cada persona es un mundo. Entonces, vamos a entender de que es así. Entonces, quizás vamos a ser más empáticos, quizás nos vamos a poner en su lugar, quizás vamos a juzgar menos también. Entonces, pongámonos a analizar un poco esto. Lisa Ovelar dice, excelente la clase de hoy, desarrollar la inteligencia emocional para poder tomar las mejores decisiones para cada situación de relaciones humanas. Perfecto. Yo creo que cuando le toque a Elsa hablar acerca de su parte, va a tocar mucho de inteligencia emocional también, ¿verdad? Entonces vamos a captar mejor y va a ser un broche de oro para lo que es todo este desarrollo, ¿verdad? Entonces, ella conoce mucho acerca de inteligencia emocional, manejó un equipo de trabajo de cantidad de personas impensadas, de muchísimas personas, entonces sabe de lo que habla, o de lo que va a hablar, mejor dicho. Excelente todo, dice Andrea. Eligio dice, esta charla de capacitación da pie para hacer un curso de mediación, que es muy importante en las relaciones humanas. Pues estamos tomando nota de todo lo que nos están diciendo, porque estamos capacitados como para desarrollar todos estos programas. Sandra Liliana Centeno dice, toda la información recibida hoy nos ayudará a alcanzar acuerdos entre las partes interesadas. Esto sucede siempre en cualquier entorno empresarial o en cualquier negocio. Así mismo. Gracias por la capacitación, cada día aprendemos algo nuevo. Eso está espectacular. Me encanta leer algo así, porque cada uno puede aportar algo. Pero yo les digo, nosotros también aprendemos de ustedes. Todo lo que mencionan aquí en los comentarios a nosotros nos sirve muchísimo. ¿Entendés? ¿Entienden? Entonces, nosotros hacemos una retroalimentación después de cada capacitación y vemos realmente todo lo que aprendemos y todo lo que sirve a las personas también. Y quizás ahondamos mucho más, como ayer ya Viviana pudo hablar de negociación, pero hoy ahondamos mucho más en negociación. Entonces, quizás la próxima persona, que es Betania, que va a hablar de ventas, va a ahondar mucho más también en ciertos temas que yo pude tocar hoy a la pasada, ¿verdad? A ver, más comentarios. Dice Cristian, perdón, Cintia Arroyo. No quisiera generalizar, pero creo que el paraguayo utiliza mucho el sentido dominante kinestésico, ya que hasta que no tocan, no está conforme. Muy interesante tu charla, ya que así también nos vamos conociendo, e identificando también nuestro sentido dominante. Yo me inclinaría a decir que soy más del sentido dominante visual. Me encanta que puedan aplicar estos ejercicios y si quieren poner también aquí, en base al análisis que cada uno hace en sí mismo, qué sentido dominante cree que tiene. Pero me encanta, Cintia, que hayas identificado tu sentido dominante. Me encanta. Porque el sentido dominante visual de personas ordenadas, por ejemplo, que le gusta la belleza, le gusta todo detallado, sí. Muy exigente, ¿eh? Raúl Oviedo dice, esta capa sirve para despertar y conocer cosas que hacemos sin pensar. Ahora tiene más sentido las cosas que hago en ATC. Un aplauso aquí, el equipo de pie está aplaudiendo, Raúl, en serio. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Nosotros queremos entender a las personas. O sea, ¿cómo yo voy a atender a personas si no entiendo a las personas? Creo que es una pregunta que tenemos que analizar, ¿verdad?
Valoro la parte que desarrollamos sobre la persuasión y agrego que si lo utilizamos de forma ética y responsable, puede ser una herramienta poderosa para mejorar las relaciones con los clientes y por sobre todo aumentar las ventas. Mañana van a hablar con una capa de ventas, así que vayan anotando su consulta de ventas, ¿eh? Y yo siempre le digo a las personas que después de una capacitación tiene que terminar despeinada, ¿verdad? Pero gracias a las preguntas y a la relación y de relación con el público, ¿verdad? Con los asistentes. Así que despeínenle mañana a la persona que hable de ventas. Muchísimas gracias, súper importante la información que nos ha brindado. Saludos desde Ciudad del Este. Un aplauso para Ciudad del Este. Gracias por la clase muy útil, dice Gianni Lucarelli. Bueno, yo quiero convocar aquí a Elsa y le quiero pasar la posta de vuelta. Permiso. Bueno, gracias Josema, gracias José, gracias a todos ustedes por estar muy, muy atentos. Estuvimos viendo que los participantes son increíbles, más de 60 personas muy, muy atentas. Entonces, para mí fue esta charla como todas, como la de Vivi, como la que vamos a tener mañana con Betania y de Josema, la importancia de todos los temas que estamos viendo. Así es que un día más, mañana va a ser nuestro cuarto día. Así es que, como dijo Josema, estén prendidos todo, anotando todo, porque la otra semana, el viernes 21, vamos a tener una pequeña evaluación, que sé que como dijo Vivi, todos vamos a pasar. Así es que gracias nuevamente y nos vemos mañana. Comentarios. Ah, ok, vamos a leer, dale. Y Elsa va a leer. No, 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 vamos a poner. Bueno, me pasa de vuelta la posta aquí, Elsa. Algunos comentarios. Dice, Susana Ortigosa, excelente presentación, se valora muchísimo todo lo que nos están enseñando. A nosotros realmente nos llena de alegría leer este tipo de mensajes porque lo hacemos desde el corazón. Yo creo que hablo en nombre del equipo, ¿verdad? De que hacemos de corazón y este tipo de mensajes nos llena de alegría y nos da muchas más ganas, por supuesto, de dar ese plus, ¿verdad? Porque hay veces que capacitamos, pero siempre hay un plus que este tipo de mensajes nos ayuda a sacar, ¿verdad? Y a brindar. Dice Claudia Rivas, excelente profe, como siempre. Ya tuve la oportunidad de estar en otras de tus capacitaciones. Mira, Claudia Rivas, mira un poco. Por favor, si me decís en qué capacitaciones pudiste estar. Genial la clase, saludos desde Luque, dice Camila. Muchas gracias. Todo Gran Asunción, el sur del país, el este. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, en honor al tiempo de ustedes, de no robarle. Por ese neuro, dice Claudia Rivas. Qué espectacular. Le cuento a Elsa que nosotros estuvimos haciendo un proyecto con el Centro del Entrenamiento del Emprendedor, que depende del SNPP. Y aquí tenemos una persona que ya estuvo con nosotros. Entonces, que puede validar también todo lo que pudimos también trabajar con la gente, ¿verdad? Y que nos llena de alegría también poder contribuir con ustedes en este proyecto tan loable, ¿verdad? Saludos de Encarnación, dice David Andrés Martínez. Creo que ayer se comunicaron también con él. El equipo se comunicó con él porque tuvo una idea genial. Bueno, ya estamos cumpliendo la hora. Ya no le quiero robar tiempo. Agradecido con todos. Aquí Elsa también ya se despidió. Entonces, hasta mañana, por favor, estén las 65 personas que estuvieron hoy y otras 40 que quizás también se sumen mañana, porque el tema va a estar bastante interesante. Yo creo que hablar de ventas es hablar de la cotidianidad. Así que todos hacemos ventas en todo el tiempo, así que mañana Betania Mongelos nos va a dar una clase magistral de ventas. Agradecido con ustedes, nos vemos. Muchas gracias.